Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante. Esta columna podría titularse Todo lo que quería saber sobre la oveja y no se animaba a preguntar. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a tener como una clase de agro, una clase del sector ovino en particular, en un mano a mano, ¿eh? Hoy Gustavo viene sin invitado porque, claro, es un conocedor en particular de este rubro. No sé si todos los oyentes, Gustavo, tenían claro de que durante muchos años te dedicaste en particular al rubro ovino, ¿no? Sí, me dediqué desde la academia y como productor al rubro vino, que es una pasión. Y está buena esa introducción que hace Romina, porque también es un poquito el disclaimer que hago, ¿no? Esto acá tiene cuestión de racional, pero también tiene cuestión de corazón. Soy ovejero de alma, me gusta la oveja, la defiendo y bueno, espero no cometer ninguna caída así demasiado pasional en la defensa del rubro y poder, sí, ¿sabes qué? Contar eso. Que el oyente, sobre todo el más alejado, pueda hacerse una composición del lugar de, bueno, pero ¿cómo es el sistema ovino? ¿Cómo es un ciclo de producción ovina? ¿Cómo es el ciclo anual? ¿Cuáles son los principales hitos? Bueno, ¿cómo ha evolucionado de todo? A punto de partida de esto, después eventualmente pensar alguna nota más, algo más específico, ahí sí ya con invitados que Perfecto. tengan más autoridad que yo para poder hablar al respecto. Perfecto. A ver, podemos empezar por lo que se está dando en estos días en el rubro, ¿no? Está terminando la encarnerada. Ahí el término ya capaz que merece una explicación. Capaz que hay muchos oyentes que no tienen idea qué es la encarnerada. Sí, la encarnerada que normalmente empezaron hace un par de meses, algunas un poquito antes, se están terminando ahora, y la encarnerada no es otra cosa que juntar los carneros con la majada de cría, es decir, con las hembras adultas en edad de reproductiva, para que efectivamente esos carneros sirvan a las ovejas, las cubran y ahí empiece esa etapa reproductiva de la majada. Y lo que es interesante es que nosotros decimos, bueno, que se hace en esta época, y lo primero que el oyente podría preguntarse, bueno, pero ¿y por qué se encarnera en esta Mm. época? ¿Por qué se decide que las encarneradas sean en esta época? Y se decide que las encarneradas sean en esta época porque la oveja, a diferencia de la vaca, tiene una característica que es algo que se llama poliéstrica estacional, que es decir, que tiene muchos ciclos estrales, pero los tiene únicamente dentro de determinada época del año. Por fuera de esa época de cría, de esa estación de cría, las hembras no ciclan, no ovulan, Ujú. por lo menos las mayoritarias razas que tenemos en nuestro país. Y eso, por lo tanto, plantea una situación particular que es, bueno, la estación de cría está determinada independientemente de la voluntad de los productores o voluntad comercial o intereses comerciales que uno podría tener de pronto de poder tener corderos en otra época del año, por una cuestión biológica que es esa estación de cría marcada, que es una especificidad que tiene la raza ovina. Y esa estación de cría es una estación de cría que se da muy marcadamente en el otoño. Arranca en el verano, un poquito a los inicios del verano, ahí comienzan a ciclar las ovejas, de vuelta con alguna modificación racial, pero no vamos a entrar en eso, y va mejorando, digamos, la cantidad y la calidad de esos celos. Y cuando decimos la cantidad y la calidad, bueno, es qué porcentaje de la majada está alzada, qué porcentaje de la majada está ciclando, y a su vez también cuando decimos la calidad es, bueno, que tengan ovulaciones en general, y para la mayoría de nuestras razas esas ovulaciones son de un único óvulo, por lo tanto esa oveja solo puede parir un único cordero, Ujú. pero porcentualmente comienza a incrementarse la proporción de ovejas que liberan en vez de un óvulo dos, con los cuales aumenta la potencial tasa mellicera, y eso se da conforme nos vamos corriendo en el otoño, A y ver, eso pero es para una que pata importante. para el Sí. que el más citadino, alejado de estos temas, entienda, o sea, por estos días, para quienes están en el rubro, se juega un partido importante, ¿no? Porque entonces, ¿cuántas ovejas van a nacer? ¿Cuánto es lo común, por ejemplo, cuando uno tiene una majada, no sé, de 100 ovejas? ¿Cuántas de ellas se reproducen entonces finalmente? Bueno, hay un número de esos así, números que son una tabla que nos acompaña durante época, que es lo que se llama el porcentaje de señalada, es decir, la cantidad de corderos vivos
a la señalada, que es el momento en el cual ya terminó la aparición y si se lleva adelante una serie de prácticas de identificación de los corderos, de cola, en fin, de ese tipo de actividades. Entonces, ese porcentaje señalado es la cantidad de corderos vivos que tengo en ese momento en relación al número de ovejas que puse a encarnerar meses atrás. Eso es prácticamente constante, una tabla 70%. Quiere decir que de cada 100 ovejas que yo pongo a encarnerar, tengo en promedio, el Uruguay tiene en promedio unos 70 corderos vivos a la señalada, que son corderos que están todavía al pie de la madre. Ese es un número bastante inamovible en términos de estadísticas de país, de estadísticas nacionales y a lo largo de muchísimas décadas. Perfecto. Con muchas variaciones en función de los productores, del manejo que hagan los productores, y también con otro componente que ha empezado a jugar bastante más ampliamente en los últimos años, que es el componente racial. Uruguay siempre tuvo a lo largo del siglo XX una estructura racial dominada por 4 o 5 razas claramente laneras. La orientación del Uruguay era una orientación predominantemente lanera, dedicada a la producción de lana y lana que además era exportada y jugó una parte importantísima en el ingreso de divisas del país. Y todas esas razas tienen en común que la prolificidad, es decir, la cantidad de corderos por oveja, no es alta en relación a otras razas sí especializadas en eso. Entonces, ese número es un número que básicamente no se ha modificado y que además está en función también del manejo que se le haga, y acá cuando decimos el manejo básicamente es la nutrición que se le pueda dar a la oveja. Y acá conviene señalar esas interacciones que a veces ocurren entre la producción y la especie de la que se trate, que justamente como consecuencia de esa orientación lanera que tuvo a lo largo de un siglo prácticamente nuestro rubro ovino, la reproducción no era una cosa extremadamente importante, porque alcanzaba con un número relativamente bajo de corderos nacidos para que se mantuviera el stock, para que la majada de cría tuviera sus reemplazos, es decir, aquellas hembras que nacen y que van a ir a sustituir las ovejas viejas que salen de esa majada de cría. Y como la orientación era lanera, con esa cantidad de corderos era suficiente para mantener esa estructura y producir lana. Además, el país lo hacía básicamente en base a capones, que son machos enteros castrados. Esa es un poco la característica que nos acompaña durante décadas. Pero en los últimos años la reproducción empieza a jugar un papel un poco más importante. Si bien los indicadores no se han movido mucho, y en realidad los indicadores que se han movido son otros y bastante tristes, porque pasamos de 25 millones de ovejas a 6 millones en muy pocas décadas, en un par de décadas, como consecuencia de una multiplicidad de causas que también espero que podamos abordar en algún momento. Los indicadores reproductivos a nivel promedio no se modificaron mucho, no cambiaron mucho, a pesar de lo cual la reproducción pasa a ser un componente importante porque empieza a jugar otra alternativa del rubro ovino, complementaria a la de la lana en su momento, pero hoy tiene un peso muy importante, que es la producción de carne ovina, de carne ovina de calidad, que es la carne de cordero, también con destino a la exportación, y que conviene decir además que es una carne muy preciada a nivel internacional y que al igual que la lana, básicamente la producción de Uruguay está orientada a la exportación. Entonces ahí sí, para vender carne de cordero, la productividad, el resultado descansa en 2 pilares: tener muchos corderos por un lado, es decir, muchas ovejas que paran muchos corderos, y por otro lado que esos corderos tengan un buen nivel de crecimiento, es decir, una buena ganancia de peso para poder llegar con los pesos adecuados de faena, y eso es un poco lo que le da la característica a la actividad para hacerla más eficiente. Y eso entonces va un poco de la mano de la importancia que toma esta etapa actual que decíamos de las encarneradas. ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante.
En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Ahí quedaba claro entonces, Gustavo, la importancia de esta etapa, ¿no? De la encarnerada y lo que se juegan entonces los productores ovinos en este momento. ¿Por qué la relevancia? Ahora, ¿cómo sigue el ciclo del ovino? ¿Cuáles son los otros hitos a tener presente? Estamos hablando de estos corderitos que van a nacer ahí en la primavera, ¿no? Que es la época cuando justamente el clima también lo ayuda en ese sentido, ¿no? Un poco, por lo menos, acompaña. Pero contanos a ver, ¿a qué otra cosa o de qué otra cosa está pendiente el productor ovino después de la encarnerada? Ahí está, siguiendo con el ciclo, estas encarneradas que se terminan ahora, la gestación de la oveja dura 5 meses en números redondos. Quiere decir que a partir del inicio de la encarnerada, que más o menos además, también conviene mencionarlo para hacerse la idea, las encarneradas duran aproximadamente entre 1 mes y 1 mes y medio. ¿Por qué? Porque el ciclo estral de la oveja, que es análogo al ciclo menstrual en las mujeres, en el ser humano, dura 17 días. Por lo tanto, con 1 mes y medio, cada oveja tiene en promedio 3 chances de quedar servidas por el carnero, de quedar preñadas por el carnero. Entonces, más o menos esa es la duración, que a su vez va de la mano de tener una aparición lo más concentrada posible, lo cual facilita el manejo posterior. Entonces, a partir del inicio de la encarnerada hay que contar unos 5 meses para saber el momento en el cual van a empezar las pariciones de los corderos. Y por lo tanto, los productores se preparan para ese momento para que esas hembras en las 2 etapas más críticas que tienen, que es el último tercio de la gestación, donde se produce el gran crecimiento del feto, sea único o mellizo, y por lo tanto aumentan los requerimientos nutricionales en una época en la que normalmente hay baja comida, porque estamos en el invierno o saliendo del invierno, tomar los recaudos para que haya alimento, para que esas ovejas puedan terminar bien ese periodo de gestación, y luego, igualmente o más importante aún, la aparición y la lactancia. A partir de ese momento, de esos 5 meses, a partir de ahora, van a comenzar a parir esas ovejas, van a tener su cordero o sus corderos, en el caso de ovejas más melliceras, al pie, y nuevamente ahí es muy importante haber previsto la alimentación para esa madre, que es una madre que va a estar lactando y por lo tanto alimentando a 1 o 2 corderos, y los requerimientos nutricionales de esa madre también aumentan mucho. Allí se juegan en estas 2 patas, la de ahora, la de la encarnerada y la de la parición y primeras etapas de la lactancia, se juegan la parte más importante de la cantidad de corderos que uno va a tener. Si las ovejas llegan ahora con mal estado a la encarnerada, es decir, con mala alimentación a la encarnerada, voy a tener menos corderos. Si hice bien la encarnerada, tengo un potencial de corderos en mi próxima aparición, pero si ese potencial no lo logro consolidar con ovejas con una buena alimentación, que hayan llegado con un buen estado corporal y que efectivamente puedan parir y alimentar bien a sus corderos, voy a empezar a tener mortalidad de corderos, mortalidad neonatal de corderos, que es uno de los cuellos más importantes de botella que tenemos también desde hace décadas. Yo quiero decir que nada de esto es nuevo en el Uruguay, lo tenemos desde hace décadas, que la mortalidad neonatal de corderos es una de las principales causas de esas pérdidas potenciales, a las que luego se van a sumar otro tipo de pérdidas que van inclusive desde el destete de esos corderos, que ahora vamos a decir qué es, hasta su vida adulta o su destino final, ya sea reincorporarse a la majada o como destino el frigorífico. Entonces, dentro de 5 meses, cerrando este mini capítulo, lo que va a empezar es la aparición, que obliga a haber hecho ese manejo, a las recorridas diarias, de 1, 2, 3 o hasta 4 veces por día para asistir a las ovejas durante el parto, al manejo que hay que hacerle a la majada en ese periodo, y a partir de ese momento va a seguir ese cordero al pie de la madre
aproximadamente, son todos valores promedios generales, unos 3, 4 meses para ser finalmente destetado sobre el verano, es decir, apartado el cordero de la madre. Y por lo tanto la leche deja de ser el alimento de ese cordero y pasa a ser un rumiante funcional que va a estar pastoreando libremente, y lo cual le permite a la oveja recuperar su estado corporal para la próxima encarnerada, y esos corderos, machos y hembras, comienzan su vida independientemente de las madres para los diferentes destinos que puedan tener. Perfecto, ahí nos quedó completo el ciclo entonces. Ahí nos quedó completo el ciclo, omitiendo una parte que no es, digamos, una parte biológica, pero sí es una parte productiva muy importante, que son las esquilas. Las esquilas, que son la forma en la cual cosechamos la lana, y la lana sigue siendo y debe seguir siendo un rubro muy importante de la actividad ovina, al menos mientras tengamos razas lanadas, porque también existen razas de ovino deslanadas que lamentablemente el Uruguay no tiene. Y la esquila es, como decía recién, el momento del año en el cual se cosecha la lana que producen las ovejas, que luego también vamos a ver que las ovejas producen distintos tipos de lana, y esos distintos tipos de lana tienen valores muy, muy diferentes, y lamentablemente el Uruguay, por una confluencia de razones, no tuvo la velocidad suficiente para hacer los cambios muy claros, con señales extremadamente claras durante décadas de los cambios que debía hacer en los tipos de lana que producía, y hoy tenemos algún puntito de complicación en ese aspecto. Pero esas esquilas se van a dar normalmente, y contrariamente a lo que piensa la gente como, uy, qué feo, qué malo, que se van a dar en el invierno. En el invierno normalmente... Porque para prepararla para la aparición, ¿no? Facilita la aparición, mejora mucho la calidad de la lana que se saca, reduce la mortandad de corderos, reduce la mortandad de ovejas. Entonces, increíblemente, en pleno invierno nosotros esquilamos a las ovejas. Parece un contrasentido en relación a la idea que tenemos que la lanita es para que las ovejas se abriguen, pero la forma en la que nosotros esquilamos las ovejas, sobre todo en el invierno, con un peine un poquito más alto que deja un remanente de lana que cumple la función de ser lo suficientemente alto para permitir que la oveja siga teniendo ese confort y ese abrigo que le da la lana, pero permite sacar un vellón de muy buena calidad sacado en esa época, que es la época indicada para hacerlo. Tiene entonces, debe ser, mira, de esas pocas tecnologías que prácticamente no tiene absolutamente ninguna contraindicación, que creo que no hay prácticamente tecnología que uno puede decir, no, mira, esto no tiene ninguna contraindicación. Bueno, pues bien, la esquila preparto, es decir, la esquila que se hace un mes y medio antes del momento de iniciarse los partos, debe ser esas pocas tecnologías que es pura ventaja, y que permite entonces compatibilizar muy bien el aspecto comercial, productivo, con el aspecto biológico y con el aspecto hasta del bienestar animal. Gustavo, buenísimo. Nos van a quedar puntos, obviamente, para profundizar en esta clase de todo lo que quería saber sobre la oveja y no se animaba a preguntar, pero ya tengo alguna pregunta que capaz que podés tirar algún titular. Dejamos los temas más de fondo, capaz para otra instancia. Juan Alberto pregunta, ¿cuáles son las razas carniceras que se crían en Uruguay? Las razas, bueno, hay varias, hay más de una más de una decena de razas alternativas, numéricamente en términos relativos muy menores, pero muy importantes en su aporte genético, porque además se utilizan básicamente en sistemas de cruzamiento terminal, no necesariamente como raza pura, si bien eso también es algo que está cambiando. Pero para responderle a Juan Alberto, creo sí, o a Juan, tenemos prácticamente una decena, quizás me quede corto, de razas que juegan un papel importante como razas carniceras, pero igual digo, para terminar con esto y abrir alguna de las múltiples ventanas que podemos abrir, no necesariamente tengo que tener una raza carnicera para producir carne. Y yo creo que el ejemplo de Australia es muy bueno. Australia produce carne y es uno de los principales países. Uruguay es un país muy importante en el concepto internacional, muy lejos de los primeros, pero siempre estamos entre el segundo y tercero, tanto en lana como en carne. Y Australia lo hace teniendo una lana fina y muy fina, y la más fina del mundo, y es el país por excelencia referente en materia de lanas finas en base a su raza merino, pero además produce carne de muy buena calidad, utilizando esas viejas ovejas merino en sistemas de cruzamiento terminal, que es algo que Uruguay empezó a trabajar hace algunos años,
y que es una de las vías que hay de poder producir carne de calidad sin renunciar al aporte de la lana, también lana de calidad, y cuando hablamos de lana de calidad hablamos de varias dimensiones de la calidad. Una de ellas es la finura o el diámetro de la lana, que es el factor determinante en el precio de mercado que tiene la fibra. Conexión Interior es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo, y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante.